Buenos días, soy Alicia Úbeda y este es mi blog. El título es nunca me has gustado.blogspot.com.es por dos motivos. En primer lugar, porque tiene que ver con el contenido del blog, como explicaré ahora, y en segundo lugar, porque es un homenaje a un cómic que leí hace tiempo y además me parece un nombre que llama mucho la atención. Yo, si me encuentro ese nombre por alguna parte, sería un link que me parecería interesante y llamativo. La autoría de mi blog está reflejada aquí. Soy Alicia Azul. Me he puesto este nombre porque suele ser mi nombre artístico, es el que uso cuando hago cortos o cosas así, y además es el nombre que tengo en Facebook, con lo cual facilitaría un posible contacto por parte del usuario conmigo. La imagen del perfil corresponde a un cómic que se llama En tus ojos, que también tiene que ver con la temática del blog, como explicaré a continuación. Mi blog trata de la mirada, de la observación. De hecho, la cabecera tiene esto, que, bueno, ver, que tiene que ver con la raíz de Wade, que tiene que ver con wisdom, que es sabiduría, o wizard, que es mago, es decir, algo así como la magia de una mirada diferente, ¿no? Y aquí tengo puesto desaprender porque la idea de mi blog es, bueno, yo recuerdo que habíamos hablado a principio del curso de qué era la creatividad y que habíamos dicho que la creatividad tiene que servir para algo y además para algo positivo. Y yo en ese momento me planteé, ¿y no sería posible que la creatividad no sirviese para nada? Que se quedase simplemente en una forma de interpretar la realidad, aunque luego no se hiciese nada con ella, es decir, en la mirada. Y eso es lo que pretendo defender con este blog. Por eso quiero que la gente como que desaprenda a mirar la realidad de la forma en la que lo hace. Y por ejemplo, pues en este blog hablo de cosas como eh, distintas maneras de reinterpretar la realidad más cotidiana, más rutinaria, de una forma original, creativa, que puede incluso llegar a emocionarnos. Por ejemplo, pues hacer la compra y distribuir los productos de la compra en la cesta cromáticamente, de forma que te permita vivir una experiencia tan aburrida, tan monótona, de una manera distinta. Entonces clasifico las miradas en, por ejemplo, mirada camaleón, mirada construida, contemplativa. Voy a poner algún ejemplo. Esta imagen, por ejemplo, pues hice un pequeño poemita sobre ella. En realidad esto es un tubo de papel higiénico y esto pues es una lamparita. Pero la idea era hacer una especie de, no sé, que la gente se pregunte qué misterio hay ahí, qué será ese objeto. Es decir, cómo sacando una foto desde otro punto de vista o lo que sea, es decir, como mirando algo de una manera diferente puede parecernos algo extraordinario cuando realmente es un objeto cotidiano que todos tenemos en casa y que nunca le prestamos atención. Luces olvidadas, bueno, pues fotos de luces que vemos habitualmente, ¿no? Que por ejemplo, esto fueron unas luces que vi yo en la biblioteca de la facultad, que era como que estaban bailando, parecía un baile del agua, y son cosas en las que habitualmente pues no nos fijamos porque siempre están ahí. Tengo otra entrada, por ejemplo, sinfonía en gas natural. Esto sería, por ejemplo, mirada camaleón, porque es algo que con nuestra mirada transforma una cosa en otra. Mirada construida, porque es una mirada que no viene dada porque sí, es decir, tú tienes que pararte a reflexionar y reconstruir tu mirada de otra forma. Contemplativa, pues es porque sale de la contemplación, y mirada posible porque es una mirada alternativa sobre algún fenómeno, ¿no? Entonces lo que hice fue un canon electroacústico, por así decirlo, con diferentes sonidos de electrodomésticos de mi cocina. Bueno, escuchado entero tiene más sentido porque como es un canon, pero bueno, no lo puedo poner entero. Y esto, por ejemplo, es una entrada sobre los azulejos de los cuartos de baño, y lo que hice fue reconstruir formas, figuras que a veces, pues si te detienes a mirarlos, pues puedes llegar a verlas. En definitiva, eh, quedarse en la mirada, defender la mirada paciente, la mirada contemplativa, una mirada que va sin prisas. También, por ejemplo, tengo mirada en verso, que he puesto poemas que tienen que ver con ese tipo de cosas. Mi mirada es nítida como un girasol. Sé sentir el pasmo esencial que siente un niño si al nacer de veras reparase en que nacía. Es decir, redeconstruirse y redescubrir la mirada y llegar a emocionarnos con las cosas más sencillas. ¿Cómo he distribuido el blog?
Pues precisamente porque yo estaba defendiendo la mirada paciente, la mirada contemplativa, etcétera, hice un diseño bastante austero, de acuerdo con ese principio, un diseño que no invita a la distracción ni nada por el estilo, sino que es muy clásico, con muy pocos elementos, con unos colores muy amables. Y precisamente por mis propios principios decidí distribuir el blog de la manera más tradicional posible. De hecho, yo creo que la innovación del blog, aparte del tema sí que me parece muy original, radica en la no innovación, paradójicamente, en la manera de distribuirlo. Lo que hice fue escribir su nombre en papeles y lanzar los papeles por la calle de mi barrio. No hice nada más. Nunca lo publiqué en redes, no tengo Twitter, nunca lo publiqué en Facebook, nada de nada. Y sorprendentemente tengo bastantes visitas, aunque siento que comentarios se han quedado en 3 o 4. Y subieron mucho las visitas en Navidades porque sí que es cierto que boca a boca lo compartí o sea, lo comenté a mis amigos. Las entradas obligatorias. Pues la primera, que era ver algo de forma diferente, bueno, era simplemente el tema del blog. Entonces escribí sobre la propia mirada creativa y lo hice la entrada destacada, para que sea una especie de manifiesto que la gente se encuentre de primeras al entrar. Estoy especialmente orgullosa de la entrada del juego. Propuse un juego que, como se había hablado de que tenía que haber cierta fidelización con el usuario, lo que hice fue crear un perfil de Facebook falso que planteaba una adivinanza, ¿quién soy? Entonces este perfil era una campana extractora, precisamente para ir acorde con la dinámica del blog. El usuario de este perfil era pues algo que todos tenemos en nuestra casa, algo cotidiano, sobre lo que generalmente no nos paramos a reflexionar, etc. Entonces yo lo planteé de forma que cada vez que yo hiciera una entrada en el blog, este perfil haría una publicación y actualizaría su información de Facebook. Y así lo hice. Hice varias publicaciones acordes con las publicaciones del Facebook, del blog. Y finalmente hubo 2 personas que adivinaron quién era. Tiene 24 amigos, recibió incluso varios mensajes privados, así que yo considero que, bueno, no tuvo una acogida tampoco tremenda, pero tuvo éxito. Hubo 2 personas que adivinaron quién era, y creo que sí que consiguió cierta fidelización para con el blog, porque ya digo que cada vez que yo actualizaba algo, pues ponía un recordatorio de que quién soy había actualizado también sus datos. Y finalmente la tercera entrada obligatoria, los porqués, pues yo hice un relato poético inspirado en el poema El desayuno de Jacques Prévert, y hice más que 5 porqués, pero bueno, me parecía que yo entendí el ejercicio de forma que podía adaptar los 5 porqués del Toyota de forma más creativa y adaptarlos más acorde a eso, a un texto literario, etcétera. Entonces, pues por eso hice más porqués, pero no están plantados en forma de pregunta de por qué tal, pues porque no sé qué, sino que sí que es un relato. Y como entrada complementaria, aunque esto no era de la práctica en sí, pero me inspiró la práctica, pensé que sí que era muy interesante aplicar esto al blog, precisamente porque habitualmente no nos hacemos preguntas sobre lo más inmediato, sobre lo más cotidiano, sobre los objetos que siempre están ahí. Entonces planteé al usuario, para que hubiera cierta interacción, 5 preguntas sobre cosas muy rutinarias, como por ejemplo, ¿por qué hago la compra en este supermercado? ¿Por qué pongo la lavadora? ¿Por qué limpio mi casa? Y las 5 preguntas con mis posibles respuestas. Entonces la idea era que el usuario se sintiese inspirado por ello y siguiese haciéndose preguntas a raíz de eso, o eligiera otro tema y también se hiciera esas 5 preguntas, o escribiera un relato o lo que fuese. La frecuencia de las entradas, creo recordar que son 14. Intentaba hacer una cada martes o cada miércoles. Había veces en las que las preparaba ese mismo día, pero las dejaba en borrador porque me faltaba alguna foto o me faltaba darle un toque. Entonces no salían tan regularmente. Pero la idea era que fuese más o menos una cada semana. Y aunque hubo semanas, por ejemplo, que publiqué 3 porque tenía atrasadas entradas en el borrador, sí que es cierto que yo cada semana escribía por lo menos una vez, aunque no lo publicara inmediatamente. Y pues básicamente este es mi blog.